Buenas tardes, queridos contertulios. Mi nombre es Abel de la Costa, este es el Sillón Bíblico y llegamos al domingo sexto del tiempo ordinario con un evangelio un poquitito inquietante, además de extenso, porque es muy largo el evangelio de hoy. Es largo, es inquietante por su contenido y además es parcial, porque en realidad continúa de la reflexión del domingo pasado y todavía falta, engancha con el domingo próximo. Y engancha mucho, demasiado, es decir, no lo podemos leer aisladamente. La mayoría de las parroquias leerán seguramente la versión breve de este evangelio. Sería bueno de todos modos que, siguiendo el vínculo de abajo, lean la versión extensa para poder un poco llegar al fondo del problema. Claro, es inquietante porque no es la imagen de Jesús que nosotros espontáneamente tenemos, más ligada a la misericordia, más ligada incluso tamizada por el antilegalismo paulino, ¿no? Entonces, claro, hay un Jesús que nos viene a decir, mire, yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento, y empieza a desgranar la ley mosaica y a todavía hacerla más exigente. Entonces decimos, este no se parece al Jesús. Sabemos que proviene de los evangelios porque son todos textos muy conocidos, pero no es el Jesús que espontáneamente nos atrae, ¿no? Parece incluso hasta una imagen un poquitito distante de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba mucho, la verdad que este evangelio es difícil, y pensaba mucho sobre él y me acordaba de un grabado de Goya muy conocido, cuyo pie dice: el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Y lo que aparente, bueno, esa frase puede querer decir muchas cosas, pero aparentemente el sentido que le da el grabado es que cuando el hombre deja de utilizar su razón, cuando se duerme, digamos, la razón, cuando deja de utilizar su razón, entonces el hombre es atacado por monstruos que en realidad provienen de sí mismo, ¿no? Esa me parece que es la idea del grabado. Pero bueno, no estoy haciendo exégesis del grabado, sino que esa frase me hizo pensar cómo el sueño de la interpretación del evangelio produce monstruos. Cuando nos quedamos dormidos y simplemente tomamos el evangelio al estilo fundamentalista, y decimos, bueno, aquí Jesús dice que prohibido el divorcio, bueno, entonces ya está, ya lo dice el Señor y ya está. Aquí el Señor dice que no juremos, ya está, no juro. Y entonces también terminamos en el decreto de no comer morcilla, como los testigos de Jehová. El pobre Orígenes, el gran padre de la iglesia, uno de los grandes exégetas bíblicos, en su juventud parece que no aplicó mucha exégesis al texto de si un miembro te es ocasión de pecado, córtatelo, y bueno, y pobre hombre tuvo luego problemas porque se castró, ¿no? Entonces, fíjense, el sueño cuando la interpretación bíblica se duerme, cuando creemos que leer la Biblia es recibir las palabritas que dicen porque son palabras de Dios y no penetrar en el sentido que ella dice, entonces producimos monstruos. Y hay mucha predicación monstruo apoyada en estas frases, ¿no? Que que te las tiran como una piedra, ¿no? Bueno, hay mucha predicación monstruo a lo largo de la historia. La Iglesia no ha leído este evangelio de manera fundamentalista, afortunadamente, ¿no? Imagínense, afortunadamente no ha leído este evangelio de manera fundamentalista, lo ha leído penetrando en lo que realmente quiere decir. ¿Y de dónde podemos explorar? Porque claro, lo leo en el domingo sexto del tiempo ordinario y empieza, primera lectura, eclesiástico, cumple la ley, además tú puedes cumplir la ley, no tienes ningún problema para cumplir la ley, ¿no? Salmo 118, 119 en la numeración hebrea, dichoso el que camina en la voluntad del Señor y cumpliendo los decretos, y cumpliendo decretos,
Y ahora viene Jesús atrás y nos dice, yo no he venido a abolir la ley, a mí no me tomes de excusa, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y claro, parece que nos están hablando de una fe que no tiene mucho que ver con esa otra, que justamente hoy está representada apenitas, en esta pequeña lectura de 1 Corintios, donde nos dice que Dios predestinó una sabiduría escondida, oculta a los ojos de los hombres para revelárnosla a nosotros, ¿no? Y entonces uno realmente cuesta meterse en el Mateo de hoy. Bueno, para ayudar un poquitito a meternos, yo diría, vamos a remover un poquitito el panorama, Vamos a tratar de pensar este evangelio no desde el punto de vista legalista, sino desde el vocabulario que ya vamos acopiando sobre Mateo y que ya sabemos que forma parte de su modo de enfocar la figura de Jesús. Y aquí entonces nos aparece una palabra fundamental que a lo mejor no nos dimos cuenta, pero que es la palabra que desanuda el problema y nos revela de lo que realmente está hablando Jesús. Y él nos dice, así comienza, dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud, o a llevar a cumplimiento. Lo que me interesa aquí es que utiliza la misma palabra que, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la introducción a Mateo? Hablábamos de que para San Mateo era muy importante que Jesús realiza de manera plena algo que en la Escritura está apenas entrevisto, apenas apuntado. Y a eso lo llama Mateo cumplimiento. Pero Mateo no se lo inventó. Mateo tomó esa noción, podríamos decir, de cumplimiento, esa forma de entender el cumplimiento, la tomó del propio Jesús, que entendía su tarea como un cumplimiento de la ley y los profetas. Pero cumplimiento no quiere decir lo que nosotros espontáneamente le damos, es decir, realizar la letra de la cosa dicha. Por ejemplo, Isaías en ningún momento, como ya hemos hablado de esto, Isaías en ningún momento tiene ninguna profecía que dice que va a venir una virgen y va a tener un hijo, sino que sabemos que precisamente esa lectura que hace Mateo de la virgen a través de la versión de los 70, donde precisamente Isaías había hablado de una doncella, esa lectura es un cumplimiento, es decir, esa palabra se llena de sentido a la vista de la realidad de que la Virgen ha dado a luz un hijo. Esa palabra es la que es redimensionada, retocada, revisitada y llega a su plenitud, a su cumplimiento. Y lo mismo hace Jesús con la ley. No retoma a Moisés y dice, Moisés ¿qué dijo? No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, yo he venido a cumplir, así que ustedes no cuezan. No, en ningún momento. Le interesa muy poco a Jesús el cabrito y la leche de la madre. Precisamente porque para Jesús el cumplimiento no es tomar la letra y realizarla, sino encontrar y profundizar el sentido de aquella letra. Por algún motivo, Dios había permitido y guiado a su pueblo por medio de la ley. Bueno, pues la ley debe ser cumplida, pero cumplida en este sentido. La ley debe ser llevada a su plenitud. Y eso es lo que hace Jesús en el discurso. Fíjense que incluso nos puede parecer hasta exagerado lo que dice, ¿no? Es decir, habéis oído que se dijo, ¿no? No matarás. Y eso es una ley. Y es más, es una ley que está en el Decálogo. Y sin embargo yo os digo, el que le dice a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y el que le dice renegado merece la condena del fuego. Y uno diría, se pasó 7 pueblos Jesús aquí. No, nos está mostrando por vía de una dialéctica provocativa, chocante,
nos está mostrando que cumplir la ley no es realizar la letra, sino penetrar en el sentido de esa ley. ¿Y cuál era el sentido de la ley del no matarás? El sentido no es formal. El sentido no es, yo no maté así que soy bueno. El sentido no es formal. El sentido es profundo. La ley busca para mí que descubra la puerta por la que entrar a la fraternidad con mis hermanos. Entonces me manda a no matar, pero a través de esa ley me manda mucho más que no matar. Me manda que mi hermano sea verdaderamente el destinatario de mi respeto. Eso me manda la ley. Y eso es lo que Jesús quiere que percibamos en cada una de las leyes. Fíjense qué curioso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van al Antiguo Testamento, no hay ninguna ley del divorcio. Ya sé, me dirán, está el Deuteronomio, pero el Deuteronomio no es el único momento en donde se habla del divorcio en el Deuteronomio no es una ley sobre el divorcio. Es una ley que trata una excepción en el caso del divorcio. El divorcio lo da como, hay situaciones en las que la pareja se rompe y no legisla sobre el divorcio. Y entonces Jesús, retomando el caso de que la práctica de su pueblo era que como total no había, las discusiones de los rabinos eran por qué motivo se rompía una pareja. Y uno opinaba que cualquier cosa, una sopa mal hecha era motivo para romper un matrimonio. Y el otro opinaba que tenían que hacer una cosa un poquitito más seria que una sopa mal hecha. Bueno, esas eran las dos escuelas en época de Jesús, la de Shammai y la de Hillel. Las dije al revés, la de Hillel es la que cualquier cosa vale. Jesús se da cuenta que en el fondo, este pueblo que parece tan apegado a la ley, lo único que le interesa es sacar un beneficio de la ley. La ley me lo permite. La ley no dice nada al respecto de esto. Y entonces, en lugar de ser el pueblo de la ley, su pueblo se había convertido en el pueblo que se aprovechaba de la ley. Y eso nos pasa también a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos aprovechamos de la anomia cristiana, del hecho de que la fe cristiana es una fe que va más allá de la ley? Y entonces decimos, no, pero es que ya el cristiano no está bajo la ley. Sí, bueno, pero no está bajo la ley no quiere decir que entonces somos hippies de los años 70. Lo contrario de estar bajo la ley no es ser el hippie del año 70. Lo contrario de estar bajo la ley es haber llegado al fondo de la ley y cumplir aquello para lo cual la ley estaba destinada. ¿Se dan cuenta? Ese es el fondo, y de eso habla Jesús cuando dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a llevarla a plenitud, como decía la traducción que usábamos anteriormente, a llevarla a plenitud. Entonces, fíjense que se produce esta exageración dialéctica, ¿no? El que llama imbécil a su hermano merece el infierno. No convirtamos eso nuevamente en una ley. Jesús no dio ninguna nueva ley. Jesús nos enseñó a mirar la ley con los ojos del sentido que esa ley tiene. Y en lo cual el hombre adquiere responsabilidad. Y por primera vez alguien tuvo que venir nada menos que el Hijo de Dios para que nos diéramos cuenta que el único responsable de la vida del hombre es el propio hombre. No vale escudarse en la ley ni en la no ley. Y fíjense cómo aquí conecta, y casi no nos damos cuenta, pero conecta con San Pablo. De eso habla San Pablo, con otra dialéctica distinta que la de Jesús. Pero de eso habla San Pablo, porque San Pablo entendió muy bien el mensaje de Jesús. No habla de una no ley que justifica al hombre cualquier cosa. Habla de una no ley que da al hombre la responsabilidad sobre su existencia y lo pone frente a Dios como un hombre que se ha hecho cargo de la seriedad de su vida.
Acuérdense cómo terminaba el Evangelio de la semana pasada. Resplandezca tu luz ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras den gloria al Padre. Fíjense, no viendo cómo guardáis mandamientos, sino viendo vuestras buenas obras. El hombre que se ha hecho responsable de sí mismo está más allá de la ley, pero porque en realidad cumple en el sentido de Jesús, no en el sentido de la obediencia puramente formal. Cumple en el sentido de Jesús verdaderamente la ley. Y ese hombre está más allá de la ley. Eso es lo que quiere decir nuestra fe cristiana cuando habla de la conciencia. Cuando habla de la conciencia quiere decir aquel hombre que se ha hecho responsable ante Dios y que está a la escucha de la voz de Dios, que habla no solo indicando vagamente a través de leyes externas, sino también hablando con más claridad para quien lo escucha, claro, con más claridad a través de nuestro propio espíritu, a través de nuestra propia voz interior, podríamos decir así. Entonces, ven, toda esta dialéctica chocante de Jesús tiene que ver con eso, con darnos un golpe y decirnos, no te conformes con que yo no maté a nadie, no te conformes con que yo no me divorcié, no te conformes con que yo no robé, porque la ley fiscal o del Estado o lo que sea, a lo mejor te permite acostarte sobre la capa del pobre. A lo mejor te permite poner una bicicleta y pagarle en vez de hoy, mañana, total, así hacemos unos intereses de un día para el otro. A lo mejor te lo permite la ley. De hecho, nuestra ley permite cobrar intereses, cosa que la mosaica no. A lo mejor te lo permite, pero no es eso cumplir la ley. Cumplir la ley no es realizar lo que dice apoyándome en que, total, yo he cumplido. No, cumplir la ley es penetrar en ella, encontrar su sentido y hacerte responsable como hombre de ese sentido que has leído en la ley y llevarlo a tu existencia. Y entonces sí, cuando has descubierto que la ley hablaba verdaderamente de fraternidad, no de asesinato, verdaderamente de respeto a los bienes ajenos, no de robo, verdaderamente de amor conyugal, no de no divorcio. Cuando te das cuenta que la ley hablaba de eso y te haces responsable de eso, entonces has cumplido la ley. ¿Cuándo? Cuando has traspasado la ley. Bueno, muy bien. Como ven, evangelio difícil, problemático, sobre todo si nos quedamos dormidos y creemos que Jesús nos va a dar la receta para vivir. Jesús no es Paulo Coelho, afortunadamente. Jesús no nos da recetas, nos enseña a dibujar por nosotros mismos esa receta. Pero ¿y qué pasa con la primera lectura y el Salmo? Bueno, en realidad la primera lectura y el Salmo, igual que la semana pasada, y esto es importante tenerlo en cuenta estos domingos, tiene una relación, voy a usar esta palabrita, dialéctica con el Evangelio, es decir, tiene una relación tensa con ese Evangelio. La primera lectura, la del Eclesiástico, y el Salmo sí que nos hablan de cumplimiento en un sentido, entre comillas, legalista. Y la liturgia nos quiere mostrar precisamente que yo tengo caminos frente a la ley, y el que me enseña a Jesús es el camino que va en profundidad con la voluntad de Dios. La ley me sirve para abrir una puerta, como ante la ley de Kafka. La ley me abre una puerta, pero soy yo el responsable de atravesarla. ¿De la mano de quién? No de la mano del Eclesiástico, no de la mano del Salmo 19, que tan solo se quedan en la puerta del cumplimiento. De la mano de Jesús, que es quien realmente enseña lo que quiere decir cumplir la ley, o sea, llevarla a plenitud. Bueno, muy bien, hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber escuchado este sillón y os agradezco también si
difundís un poquitito todo esto, ¿eh? Si lo contamos, si hacemos campanitas, suscribirse, Twitter, Facebook, y lo contamos un poquitito, ¿eh? Ahí hay uno que habla del Evangelio todas las semanas y me gusta, entonces te lo cuento y te invito. Recuerden que con solo poner Sillón Bíblico en YouTube aparece mi canal inmediatamente. Muchas gracias.